pandemia de enfermedad por coronavirus ha cambiado completamente nuestras vidas, nuestra experiencia de lo cotidiano. Está teniendo efectos socioeconómicos disruptivos en países desarrollados como España, que han ido desde las compras del pánico al principio hasta las teorías conspirativas, pasando por una oleada de actividades delictivas, así como la experiencia de otros efectos psicológicos negativos a medida que se alargaba esta cuarentena. En medio de este panorama, me parece que hay un fenómeno que está siendo protagonista y cuya experiencia además ha sufrido cambios severos con el paso de los días. Estoy hablando del aburrimiento. Las quejas sobre el aburrimiento durante esta pandemia han estado absolutamente a la orden del día. Sin embargo, el aburrimiento no es algo que nos haya afectado a todos por igual, incluso si compartimos el privilegio de vivir en zonas desarrolladas, con una cierta distribución de la riqueza y con calidad en los servicios públicos. Pero realmente, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del aburrimiento? El aburrimiento aparece cuando nosotros nos encontramos en un entorno en el que las circunstancias son predecibles, difíciles de eludir y se repiten hasta el punto en el que la situación ya no parece tener valor alguno. Entonces, el aburrimiento solamente desaparece una vez que se introducen cambios en el contexto. A esto se le ha llamado tradicionalmente aburrimiento exógeno o también aburrimiento dependiente de la situación. En realidad, no se trata más que de un estado de baja excitación e insatisfacción que se atribuye a un ambiente pobre de estímulo. Cuando hablamos de un entorno que no nos estimula adecuadamente, nos referimos a que no nos proporciona experiencias óptimas, siguiendo los presupuestos de la teoría de flujo. El aburrimiento, entendido de esta manera, es un estado psicológico de insatisfacción, de frustración o de negatividad que se produce al mismo tiempo que el estado neurológico de excitación desciende durante la experiencia de situaciones sin interés, monótonas o repetitivas. Muchos hemos vivido en nuestras carnes la experiencia del aburrimiento desde que comenzó este confinamiento. Pero no todos lo hemos sufrido por igual, ni nuestra vivencia ha sido la misma desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad. Aunque la gran mayoría de nosotros nos hayamos encontrado con que las rutinas se han esfumado rápidamente, las posibilidades de adaptación a la nueva circunstancia difieren mucho dependiendo de factores socioeconómicos y demográficos, como podrían ser la edad, el poder adquisitivo, el lugar de residencia, la vivienda misma, el sector laboral al que se pertenece, el nivel cultural e incluso, como no, el género. Y también, por supuesto, son factores determinantes los relacionados con el ámbito de la salud, como el hecho de encontrarse o no dentro de un grupo de riesgo, el tener patologías previas y lo propio de la personalidad y los rasgos psicológicos que nos hacen únicos, incluyendo, por supuesto, la predisposición al aburrimiento, que conocemos en inglés como boredom prompts. En otras palabras, la desadaptación abrupta con la que hemos topado al vernos privados de la posibilidad de salir no nos afecta a todos por igual. Aquellos que son más creativos han sido más capaces de evitar el aburrimiento, mientras que los que de normal suelen aburrirse con facilidad y tienden a calmar su aburrimiento con entretenimientos o actividades poco significativas, ahora se enfrentan a un aburrimiento que coincidiríamos en denominar monstruoso. El contexto en que se ha desatado esta pandemia favorece en alguna medida que esta última situación se produzca con más frecuencia de la que nos gustaría. Y ello porque desde que la tecnología protagoniza casi todos los escenarios de nuestra vida cotidiana, incluyendo, por supuesto, el del entretenimiento, nunca nos habíamos tenido que enfrentar a una situación de confinamiento que nos obligase a replantearnos nuestro uso de la misma. Podemos decir que es la primera vez que confluyen dos elementos como son, por una parte, una cuarentena por pandemia cargada de mucho tiempo libre y por otra, una predisposición al uso de la tecnología como medio con el que entretenernos y llenar nuestro tiempo de ocio. La pandemia del COVID-19 ha cogido a muchos indefensos frente al aburrimiento. Muchos se han encontrado desorientados, desamparados frente al cúmulo de tiempo libre impuesto por este confinamiento. Y esto es así porque con el paso del tiempo hemos ido perdiendo la capacidad de tolerar el aburrimiento y además nos hemos acostumbrado a tener muy poco tiempo libre. Pero quizá lo más destacable en estos tiempos es que cuando disponemos durante el día de un rato para nosotros, esto es, para aburrirnos, nos contentamos muy fácilmente con la opción de entretenimiento más rápidamente disponible. Si tenemos, por ejemplo, un par de horas por la tarde, pues podemos ver una serie de Netflix y al día siguiente igual, y al siguiente lo mismo,
sin tener que preocuparnos demasiado por qué va a suceder en el momento en el que termine esta serie, porque el algoritmo de Netflix ya tiene preparada una serie que coincida con nuestros gustos. Y esto mismo sucede con YouTube o con las redes sociales. Con la abundancia de tiempo libre resultante del confinamiento por el COVID-19, resulta que a muchos estas opciones de entretenimiento rápido les están empezando a aburrir. Para un rato al día, pues están muy bien, pero en el largo plazo ya no satisfacen y se necesita emplear el tiempo de una manera un poco más significativa. Dicho de otra manera, la oferta de entretenimiento mediado por la tecnología, que en el ámbito doméstico suele ser capaz de mantener el equilibrio entre nuestras expectativas y nuestra disposición al esfuerzo, ahora demuestra ser menos capaz de proporcionar ese flow que necesitamos a largo plazo. Este fenómeno se ha constatado en las redes sociales desde por lo menos la tercera fase de la cuarentena en España. Está claro que ya no basta con llenar el tiempo de cualquier manera. Necesitamos ocuparnos en algo que nos resulte significativo. Pero el problema está en que no sabemos en qué ocuparlo. No nos conocemos realmente a nosotros mismos. No sabemos qué nos gusta, qué nos llena, qué dota de sentido nuestro estar en el mundo. ¿Y por qué? Pues porque nos hemos tenido que acostumbrar a saciar nuestro tiempo libre de la forma más rápida. No nos hemos tenido que parar a pensar cómo paliar el aburrimiento durante mucho tiempo. Hemos tenido la oportunidad de dejar de escuchar al aburrimiento desde hace como mínimo un par de décadas. Para los más desorientados, la maquinaria del entretenimiento rápido ofertado a través de la tecnología ha creado, sinceramente, una infinidad de recursos para evitar el sufrimiento de tener que pensar qué hacer con el aburrimiento. La web se ha llenado de páginas y artículos que ofrecen alternativas de entretenimiento en este sentido. Por suerte, parece que hemos comenzado un periodo de adaptación ante la catástrofe que nos ha tocado vivir y ese miedo al aburrimiento de las semanas anteriores se está empezando a disipar. Después de una primera etapa de crisis aguda frente al aburrimiento, hemos empezado a reorganizar nuestra vida en casa, ocupando el tiempo en actividades que, sinceramente, jamás hubiésemos pensado que podríamos hacer en circunstancias normales. ¿Significa esto, sin embargo, que el aburrimiento nos hace ser más creativos? Pues, desgraciadamente, mi respuesta es no. Todos sabemos que el aburrimiento, lejos de representar un estado de pasividad, es reactivo. Cuando el aburrido se siente en un estado de aburrimiento en el que en medio no es capaz de satisfacer sus necesidades, empieza a ser consciente, como lo estamos siendo nosotros ahora, de que algo debe cambiar. El primer movimiento al que nos va a dirigir el aburrimiento es hacia la curiosidad y la indagación. Y un segundo momento de reacción nos va a encaminar precisamente hacia ese cambio, hacia la acción, desembocando en algún tipo de consecuencia. Muchos, durante estos días, han respondido positivamente al aburrimiento, pero esto no significa que gracias al aburrimiento sufrido durante este tiempo nos hayamos vuelto más creativos. Lo cierto es que si decimos que el aburrimiento es el responsable de que aumenten nuestros niveles de creatividad cuando observamos que algunos responden al mismo de manera creativa, entonces también tenemos que admitir que el aburrimiento es el culpable de que se produzcan comportamientos desviados y patológicos cuando otros tantos reaccionan de manera destructiva. Y yo me niego a hacer ninguna concesión a esto último. El aburrimiento no es la fuente de la creatividad ni de la destrucción, por más que le pese a Kierkegaard. El aburrimiento solo nos va a hacer sentir mal, nos va a hacer reaccionar ante el malestar y lo que venga después va a depender, nuevamente, de un amplio abanico de factores sociales y psicológicos. Depende tanto del individuo en sí como de su circunstancia. Muchos tratan en estos tiempos de ser optimistas redomados, escribiendo artículos sobre las múltiples cualidades del aburrimiento. Pero no nos engañemos, a nadie le alivia escuchar a otro elogiando las virtudes del aburrimiento durante la cuarentena. Ni nadie se va a convencer y va a dejar de pasarlo mal porque un experto le diga que aburrirse es bueno. Uno lo que quiere es dejar de aburrirse y no morir de aburrimiento en el intento. Así, el aburrimiento no es ni bueno ni malo, simplemente es. Y hay que aprender a tolerarlo, porque el no aburrirse nunca incrementa nuestra intolerancia al aburrimiento y va en detrimento realmente de nuestra capacidad de reacción. Después de lo que hemos vivido, lo que todos nos preguntamos ahora es qué va a pasar cuando se supere definitivamente la pandemia y podamos recuperar nuestras rutinas. Que hayamos dado lugar a ser incapaces, en algunos casos, de gestionar el aburrimiento
y de reaccionar ante el malestar que nos produce, debería hacer que nos replanteásemos muchas cosas. Si el aburrimiento que estamos padeciendo consigue mostrar la obsolescencia de conceptos intelectualmente desgastados y las prácticas agotadoras con las que operamos en la actualidad, puede que reaccionemos virando hacia un cuestionamiento de lo aceptado que nos conduzca a buscar lo siguiente. Sin embargo, si yo he de ser sincera, no creo que nada de esto vaya a suceder. Yo no digo que el aburrimiento no tenga ese poder que a veces se le achaca, pero hasta los más poderosos dependen del tiempo. Y en este caso, ha faltado tiempo para que se produzca un cambio cuando precisamente lo que parecía es que sobraba tiempo. Yo, por supuesto, no tengo la solución para que el tedio en tiempos en los que estamos privados de libertad desaparezca. Y, sinceramente, espero que nadie haya llegado hasta aquí con esperanzas puestas en ello. Pero quizá una nueva oleada de coronavirus nos permita descubrir si finalmente hemos aprendido algo de nuestro aburrimiento.